Can Yaman ha tirado el teléfono. ¿Y la culpa es de Demet Özdemir? Aquí te contamos todo el salseo y la verdad que se esconde detrás. Chicos, preparaos porque la cosa se ha puesto seria y el drama está servido. Se ha liado parda en redes sociales y hasta en la prensa turca. Resulta que Can Yaman, el bombón de Erkenci-Kuş, se puso como una furia y tiró su móvil por la ventana. Sí, habéis leído bien. Un teléfono nuevo de los caros, que acabó hecho trizas en plena calle. Y claro, en cuanto sale a la luz algo así, ¿qué es lo primero que se pregunta todo el mundo? Pues ¿quién fue el / la culpable? Y la flecha, como no podía ser de otra manera, apunta directa hacia Demet Özdemir. Su ex, su coprotagonista, su amor de juventud, como queráis llamarle. El dúo dinámico de Erkenci-Kuş que enamoró a medio mundo. Muchos dicen que fue un ataque de celos. Que Can estaba revisando el teléfono, vio algo que no le gustó y ¡zas! Fuera teléfono. Y lo que vio, según los rumores, tenía que ver con Demet. Imaginaos el percal. Él con una nueva relación que parece ir viento en popa, y de repente, se encuentra con algo relacionado con su ex que le revienta. Pero, ¿es esto la verdad? Yo, para ser honestos, tengo mis dudas. Can Yaman es un tipo con mucho temperamento, eso está claro. Lo hemos visto en entrevistas, en apariciones públicas, tiene esa vena apasionada. Pero, tirar un teléfono así, en público, por un mensaje. Me parece un poco exagerado, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es un poco más complejo. Can está bajo mucha presión. Tiene una carrera internacional, proyectos nuevos, y la gente siempre está pendiente de su vida privada. Y cuando hablo de la gente me refiero a la prensa, a los fans, a todos los que viven pegados a su Instagram. Y luego está Demet. Ella también está en otro momento de su vida, con sus proyectos, feliz con su pareja actual. Pero la sombra de Erkenci-Kuş es muy larga, chicos. Cada vez que algo le pasa a Can, o algo que parece relacionado con ella, ¡bam!, la conexión aparece. Es como si no pudieran soltar la idea de que siguen conectados. Quizás Can estaba estresado por algo completamente distinto. Quizás fue una discusión tonta con alguien, o simplemente un mal día que explotó de la peor manera. Y los medios que necesitan su salseo, enseguida buscaron al culpable más fácil, la ex más famosa. Es la fórmula perfecta para vender noticias. Además, piensa en esto, ¿le beneficia a Can que se hable de que tiene ataques de ira? Para nada. Su imagen pública es muy importante para su carrera, especialmente ahora que quiere conquistar Hollywood. No tiene sentido que él mismo se sabotee de esa manera. Por otro lado, tampoco podemos descartar nada. ¿Y si realmente Demet le ha dado algún tipo de disgusto indirectamente? Quizás un comentario que le llegó, o algo que vio de ella en redes sociales que le removió el pasado. Es que es un misterio y con ellos dos, el misterio siempre está presente. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto a todos a especular y a defender sus bandos. Los fans de Demet dicen que ella no tiene nada que ver y que Can es un inmaduro. Y los fans de Can dicen que si lo hizo por algo sería, y que Demet quizás le sigue dando dolores de cabeza. Pero la verdad, chicos, la verdad la tienen ellos. Y mientras tanto nosotros nos quedamos aquí, analizando cada detalle, buscando el salseo y soñando con que algún día nos cuenten qué pasó de verdad. Si te ha gustado este cotilleo, dale un buen like, que nos ayuda un montón a seguir trayéndote las últimas noticias del mundo de las celebridades. Y si no te has suscrito todavía, ¿a qué esperas? Te vas a perder todo el drama. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creéis que esto es solo un malentendido o que Demet tiene algo que ver en el ataque de Can Yaman al teléfono?